¿Qué tal amigos? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo de mi canal. Hoy voy a tratar de hacer una comparativa entre lo que es una tabla de bases de datos, una tabla de base de datos y lo que sería un objeto de JavaScript. Bueno, realmente no va a ser un objeto, obviamente va a ser una colección de objetos. ¿Por qué? Bueno, si nos centramos un poco en lo que es la tabla de una base de datos, hay que tener presente que es una colección de registros, ¿de acuerdo? Y cada registro pues tiene n columnas, que son los campos. Si nosotros queremos acceder a un determinado registro, entonces tenemos que hacer un filtrado al detalle, ¿de acuerdo? Podemos filtrar buscando por un determinado campo que cumpla unas determinadas condiciones para extraer esa información, ya sea un solo registro o sean varios, ¿de acuerdo? Muchas veces, si necesitamos acceder a un solo registro, quizá tengamos que buscar por varios campos, porque puede ser que muchos de ellos se repitan, ¿de acuerdo? Principalmente si no son claves principales, aunque si son claves principales también podrían repetirse siempre y cuando exista otra clave principal, ¿de acuerdo? Que se puedan concatenar, entonces puede existir la posibilidad de que una clave principal se repita. Bien. En el caso de JavaScript tenemos objetos. Esos objetos tienen propiedades que podrían ser perfectamente las columnas. Y si yo tengo un objeto o una colección de objetos que responden a la misma identidad, es decir, que tienen el mismo número de propiedades, pues yo los puedo almacenar en un array y ya tengo una tabla, es decir, tengo un conjunto de registros con un conjunto de columnas y cada columna pues contiene, o más bien cada registro contiene esas columnas comunes para todos los objetos y esas columnas contienen información, datos que yo voy a extraer. Vamos a simular el lenguaje SQL con métodos de JavaScript, métodos que atacan directamente a lo que son los arrays y extraen esa información, ¿de acuerdo? Y luego, pues bueno, vamos a combinar ciertas cosas de JavaScript para obtener diferentes resultados. Entonces, para hacer esto nos vamos a ir a internet y vamos a buscar este archivo, books.xml. Vamos a entrar en el enlace que nos aparece, que obviamente es de Microsoft, y lo vamos a copiar directamente aquí con copy, ¿de acuerdo? Perfecto. Una vez que lo tenemos copiado nos vamos aquí a otra página y lo que hacemos es pegarlo, yo ya lo tengo aquí pegado, en un conversor de XML a JSON, ¿de acuerdo? Que es el formato de objeto de JavaScript que yo quiero obtener. ¿Puedo trabajar con XML? Por supuesto que puedo trabajar con XML. Hay una librería concretamente de Node.js que me permite trabajar con XML, ¿de acuerdo? Pero no es el objeto, es mejor es mejor trabajar en este caso con un objeto nativo de JavaScript como son los JSON, que precisamente es JavaScript Object Native. Por tanto, vamos a trabajar con ellos ya que existen estos convertidores, aunque bueno, esto bien podríamos incluso programarlo nosotros, ¿de acuerdo? Porque es muy sencillo. Bien, una vez que tenemos esto, yo lo que voy a hacer es copiar todo este formato, reduzco esta ventana y yo ya en Visual Studio tengo una carpeta creada que le he llamado proyecto y dentro voy a crear un archivo que le voy a llamar biblioteca.js. Una vez aquí yo pego todo el contenido que obtuve del convertidor y vamos a hacer algunos añadidos y algunas modificaciones. Una de las modificaciones que voy a hacer es sustituir este "-id por un id, pero inicialmente voy a almacenar esto en una constante. Voy a decirle, bueno, en una constante, sí, en una constante. Lo voy a almacenar en una constante que le voy a llamar librería, por ejemplo. Y ya veis que todos los errores desaparecen, ¿de acuerdo? Porque aunque esto es un JSON, a ver, para que sea un JSON esto tiene que tener extensión JSON y entonces valdría perfectamente. Pero si tiene JS, esto es un archivo de JavaScript. Por tanto, no puedo utilizar un archivo JSON dentro de un objeto de JavaScript. Tengo que almacenarlo dentro de una variable, que es lo que estoy haciendo aquí. Y en este caso lo almaceno dentro de una variable que sea constante porque no quiero que se modifique, ¿de acuerdo? Luego nosotros vamos a almacenar este contenido en otra variable, en otro archivo, y esa variable sí se podrá modificar, ¿de acuerdo? Porque como es una base de datos, vamos a poder también hacer un insert into como en SQL. Entonces necesitamos que ese array donde vamos a almacenar información no sea constante. Bien. Una vez que tengo esto hecho, lo voy a exportar. Entonces, para ello vamos a utilizar module.exports y vamos a ponerle aquí igual librería. De esta manera me garantiza que esto, vaya, librería, que esto ya es visible desde otros archivos. Bien, vamos a analizar un poco el archivo. Fijaos, inicialmente tiene una propiedad aquí, bueno, empieza con un objeto porque abre llave, tiene una única propiedad, este objeto digamos más externo, que se llama catalog. Y dentro de catalog pues también abre otro objeto que a su vez tiene una única propiedad que se llama book, y esta propiedad book es un array de elementos.
Todos estos objetos contienen todas estas propiedades que vemos aquí y a su vez contienen esta información, ¿de acuerdo? Que si veis son todo string. Fijaos, si yo me acerco a book, me dice aquí que es una propiedad, es un property, contiene todas estas propiedades de tipo string y a su vez me dice que es un array, ¿de acuerdo? Que es un array de objetos. Perfecto, eso es así. Sin embargo, esta la identifica aquí con este menos, veis que lo entrecomilla, porque evidentemente no te va a permitir hacer una propiedad negativa, eso es imposible, ¿de acuerdo? Entonces vamos a cambiar esto, vamos a pulsar control F aquí en Visual Studio y lo vamos a reemplazar por id. Le damos a reemplazar todo y perfecto, ya lo tenemos. Entonces, si yo ahora me acerco a book, fijaos que ahora ya me identifica la propiedad correcta de tipo string. Bien. Quizá, bueno, contiene letras, entonces, bueno, pues vamos a dejar el ID así, pero normalmente se suele trabajar con ellos numéricos, ¿de acuerdo? Pero bueno, el ID puede ser, ya te digo, alfanumérico sin ningún tipo de problema. Pero para estos ejemplos es más fácil trabajar con el numérico. Pero en este caso, como tampoco lo vamos a usar mucho, nos da exactamente igual. Bien, una vez que tenemos todas estas correcciones, vamos a grabar y nos vamos a crear el archivo en el que realmente vamos a empezar a trabajar con él. ¿Y cómo vamos a empezar a trabajar con él? Pues vamos a declarar una variable de tipo let, le vamos a llamar libros y a continuación vamos a hacer un require y le vamos a decir que busque precisamente en el directorio local y que me encuentre biblioteca. Sin embargo, habíamos hablado de que este archivo, esta librería que tenemos aquí en biblioteca JS, que de hecho la voy a poner para aquí para que se vea todo, y voy a contraer esto, de esta forma tenemos ya todo visible. Tiene esta propiedad catalog y tiene esta propiedad book. Y yo quiero acceder al contenido de book. Bueno, pues es tan sencillo como, para no utilizar la variable libros o no tener que utilizar estas propiedades a lo largo de todo el programa, lo que vamos a hacer es extraerlo aquí ya directamente. .catalog y .book. Fijaos que ya me lo reconoce, ¿de acuerdo? Entonces ahora en libros sí que yo tengo almacenada esta array. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Bueno, pues iterando. Ponemos libros, .forEach. Vamos a completar esto, aquí vamos a poner libros y por supuesto vamos a eliminar esto de aquí. Y entonces ahora le decimos un console.log element. Y por ejemplo, ¿qué podemos imprimir? Bueno, pues mismamente el título de cada libro, ¿de acuerdo? Grabamos, vamos a pulsar control ñ si tenéis un teclado en español, si no F1, Terminal Integrated, lo que sea. Y ponemos node index.js y aquí tenemos los títulos de todos los libros, ¿de acuerdo? Perfecto, bueno, pues ya hemos avanzado con esto. Entonces vamos a empezar a hacer nuestras consultas. La primera consulta que quiero, que bueno, ya la hemos hecho aquí, pero puedo almacenarla en una variable, es decir, en un array, es concretamente extraer los nombres de los autores. Y a continuación vamos a ordenarlos, ¿de acuerdo? Vamos a ordenarlos alfabéticamente. Entonces, fijaos, la forma de hacerlo, vamos a crear una constante y le vamos a llamar autores. Básicamente, la equivalente en SQL sería select autor from books y entonces vamos a poner un order by y lo vamos a ordenar por precisamente autor. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que queremos hacer. Bien, pues entonces autores, vamos a poner libros, punto. Y entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ordenarlo. Entonces vamos a utilizar el método short. Y en el método short nos va a pedir dos parámetros, un A y un B. ¿De acuerdo? Y luego una función lambda que va a ser la encargada de que de ordenar esos elementos de manera alfabética. Y para ello vamos a utilizar el método local compare. ¿De acuerdo? Es un método que lo que va a devolver es sencillamente verdadero o falso, que es lo que está esperando este método short. ¿De acuerdo? Bien, entonces, para ello vamos a poner a.autor, porque si quiero ordenarlo por autor, y vamos a poner aquí local compare. ¿Y qué le vamos a pasar como argumento a esta función? Pues b.autor. Y de esta manera yo tengo en autores los autores, es decir, todos los autores que tengo almacenados en la matriz libros, ordenados alfabéticamente. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, pues sencillamente vamos a sustituir aquí autores y en este caso aquí vamos a poner, en vez de título, vamos a poner autor. Grabamos, borramos esto e iniciamos. Y me dice indefinido, ¿vale? Porque no es autor, es author. Me vais a perdonar. Y aquí tenemos, y si os dais cuenta, está por orden alfabético, ¿de acuerdo? En este caso de apellido, porque sí es cierto que
tenemos el apellido antes que el nombre. Bueno, sería cuestión de hacer 4 operaciones básicas para poder extraer el nombre de aquí, ¿de acuerdo? Que de hecho lo vamos a hacer, pero a posteriori, ¿de acuerdo? Porque vamos a, por ejemplo, filtrar algunos libros que contengan, por ejemplo, nada más Eva, o saber el número de libros que tiene Eva dentro de esta biblioteca, ¿de acuerdo? Bien, algo importante para esto sería también poder obtener nada más que los autores únicos, es decir, que no me lo repita constantemente, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, vamos a crear un array, perdón, estoy yo con lo de las matrices, es array, es que ando con lenguajes de tema de inteligencia de negocios y me están volviendo loco, y la verdad es que, bueno, me están volviendo loco porque me están encantando, y hablan mucho de matrices y de cosas, y ahora el concepto de array como que lo he perdido, pero bueno, viene a ser lo mismo, ¿de acuerdo? Un array y una matriz es exactamente lo mismo, lo único en diferentes idiomas. Entonces, vamos a poner únicos, vamos a poner libros y vamos a mapearlo de manera, vamos a mapear de manera que me devuelva, por ejemplo, yo puedo poner aquí book y voy a decirle que me devuelva el autor nada más. Es decir, un array solo con los autores, ¿de acuerdo? Entonces este map lo que me va a devolver es precisamente un array solo con los autores. Pero claro, esos autores van a aparecer repetidos porque están repetidos aquí. Entonces lo que voy a hacer es crear algo bastante interesante que se conoce como conjunto, y en un conjunto no pueden existir elementos repetidos, entonces lo que va a hacer es eliminárnoslos, ¿de acuerdo? Es una forma rápida de hacer como una especie de distinct. Fijaos, esto sería equivalente a select, distinct, en este caso autor, from valores. Básicamente sería esto, ¿de acuerdo? Sería la sentencia. Bueno, distinct, no sé si termina, no me acuerdo si termina en T, creo. Bueno, no lo sé. En este caso haríamos un new set y le pasaríamos este array como parámetro de entrada al new set. Entonces, sencillamente, ahora lo que podríamos hacer sería sustituir aquí únicos, o podríamos encadenarlo directamente con el set, pero en este caso pondríamos únicos aquí, y en este caso elemento autor, perfecto, sería lo que queremos. Bien, borramos aquí, lanzamos y me da indefinido. ¿Por qué me da indefinido? Únicos está bien. Pues no sé por qué me está dando indefinido. Autor, element, únicos. Element.autor. Y esto me devuelve... Ah, bueno, sí, claro, ya sé por qué me da indefinido. Porque ahora aquí autor no existe, correcto. Grabamos, ahora es el elemento, básicamente, no es un objeto, es un elemento. Lanzamos y fijaos cómo ahora aparecen los registros únicos, ¿de acuerdo? Ya no se repiten antes. ¿Qué pasó aquí antes? ¿Por qué me daba indefinido? Bueno, me daba indefinido porque fijaos que este map está extrayendo nada más que el autor, ¿de acuerdo? Por tanto, el array que contiene map, o que me va a devolver map, y el que se almacena en únicos, o el que toma como argumento de entrada el objeto set, realmente es un array que contiene nada más que los nombres de los autores, nada más. Ya no son objetos como esto, ¿de acuerdo? Sino que son cadenas de texto que contienen concretamente esto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, claro, cuando yo ponía aquí element.autor, esa variable no existe, por tanto, por eso me daba indefinido. ¿De acuerdo? Entonces tuve que quitarla de aquí. Bien, perfecto. Pues entonces ya sabemos cómo hacer dos tipos de consultas. Una que ordene los autores y otra que me devuelva los autores únicos. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué pasa si yo quiero devolver los autores que pertenezcan a un determinado autor? Bueno, pues entonces tengo que filtrar esos datos y extraerlo comparando si el nombre es igual al que yo le estoy metiendo como parámetro de entrada, ¿de acuerdo? Pues entonces vamos a filtrar, por ejemplo, todos aquellos libros que pertenezcan a Eva, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es tirar, obviamente, de libros, y ahora vamos a utilizar el método filter. Entonces, filter, ¿qué nos pide? Filter lo que nos está pidiendo es una condición que se ha de cumplir para filtrar esos elementos. ¿Qué condición se tiene que cumplir? Bueno, pues vamos al SQL y lo vemos. Select, yo quiero el autor, from libros, y entonces lo que quiero es meterle una cláusula where que me diga que autor sea igual, en este caso, a Eva. ¿De acuerdo? Sería exactamente esto. Entonces, para filtrar esto, yo voy a poner aquí book y le voy a decir que book.autor .indexOf, en este caso vamos a utilizar el indexOf, y aquí le ponemos Eva y le decimos que sea diferente a -1. Entonces yo aquí tengo solo los libros que contiene Eva, de manera que si yo aquí en vez de
únicos pongo Eva, y ahora sí que tengo que poner una propiedad, por ejemplo autor, para ver que efectivamente solo me sale ella, ¿de acuerdo? Borramos aquí, lanzamos y fijaos que me salen 3 Evas. Bueno, pues yo creo que sí que hay 3 Evas. Vamos a mirar a ver. Seleccionamos esto, le damos a control F y me dice que hay 3 registros nada más, ¿de acuerdo? 3 coincidencias, por tanto está bien. Bien, ahora imaginaos que yo quiero saber cuántos libros tiene un determinado autor, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta misma Eva. Bueno, pues sería tan sencillo como decir const. Vamos a poner, con tilde, num libros Eva, por ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo de esta manera. Y entonces cojo Eva y le digo .length, que en este caso es una propiedad. Entonces si yo hago un console.log y le digo, vamos a poner las comillas inclinadas, le digo número de libros de Eva, $, abro llave y pongo num libros Eva, aquí me deberían aparecer 3 libros nada más, porque aparecen 3 registros, por tanto hay 3 libros para ella, ¿de acuerdo? Bien, vamos a verlo. Efectivamente me dice que hay 3 libros. Bueno, pues esto sería equivalente, esto que sí sería equivalente a un select count, en este caso autor, from libros, y un where, en este caso autor, sea igual a Eva. ¿De acuerdo? Perfecto. Sin embargo, esta función tiene un problema. ¿Qué pasa si hay un apellido que contenga Eva? Entonces esto me va a dar una coincidencia y me va a dar un autor que muy probablemente no se corresponda con Eva. Entonces vamos a dedicarle un poco más de esfuerzo a esta función. Vamos a repetir exactamente lo mismo, es decir, esto, pero en este caso vamos a crearlo de otra manera. Entonces vamos a poner aquí una const, vamos a poner Eva2 y utilizando libros.filter vamos a decirle que book.autor y yo voy a romper split, ¿de acuerdo? Voy a utilizar el método split y voy a separar las palabras que tengan las palabras por este espacio en blanco, ¿de acuerdo? Es decir, por el espacio. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos el apellido y tenemos aquí Eva, ¿de acuerdo? Y hay un espacio en blanco. Podría separarlo también por la coma, pero daos cuenta que entonces el nombre me quedaría con un espacio al principio y eso no me interesa. ¿Por qué no me interesa? Porque yo ahora voy a extraer de aquí el elemento 1, que es el que contiene el nombre. Fijaos que esta cadena de texto cuando la rompa en 2, en este caso, por el espacio en blanco, la va a romper en 2, este va a ser el elemento 0 y este va a ser el elemento 1. Por tanto, yo lo que quiero es el elemento 1, que es este es el 0, que es el apellido, el 1 es el nombre. El 1. ¿Y qué quiero del 1? Bueno, pues sencillamente que lo compare si realmente es igual a Eva, ¿de acuerdo? Y si es cierto, pues entonces que me devuelva todos, bueno, en este caso vamos a comprobar de que está bien y vamos a mirar a ver el autor, ¿de acuerdo? Entonces deberían salir 3 Evas. Y salen 3 Evas. Entonces yo aquí podría hacer el punto length directamente y decirle aquí que en este caso libros Eva. Y es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Es decir, aquí, bueno, aquí ya voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí. Y aquí en vez de num libros, pues pondríamos libros Eva directamente. ¿De acuerdo? Y eso sí, aquí mucho cuidado porque ahora ya Eva2 ya no es un array, sino que es una constante, o sea, perdón, un número. Y si ahora lanzamos esto, pues fijaos que efectivamente me sale aquí número de libros de Eva 3 y 3, que es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, quiero autores? Vamos a copiar esto porque vamos a hacer una cosa más. Y es que en este caso select autor from libros where autor y vamos a utilizar el operador like y en este caso que empiece, por ejemplo, por M. Vamos a utilizar la M, ¿de acuerdo? M mayúscula, de esta forma, que empiece por M. Lo que vamos a hacer aquí, bueno, voy a pulsar Alt Z para que me rompa en varias líneas, perfecto. Entonces, fijaos, lo que vamos a hacer aquí, bueno, aquí me está diciendo que obviamente esto está mal. Vamos a poner M, porque son los libros de los autores cuyos nombres empiecen por M, ¿de acuerdo? Y aprovecho esto porque ya tengo aquí el nombre extraído, entonces lo único que tengo que hacer es acceder al primer carácter, que es el 0. De ahí la importancia de romper las cadenas por el espacio en blanco y no por la coma, porque entonces ya no sería el carácter 0, sino que sería el carácter 1, ¿de acuerdo? Y aquí pongo la M. Cerramos, bueno, en este caso no quiero length, sino que quiero los autores, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a borrar y aquí vamos a poner
M para obtener el nombre del autor. Grabamos y lanzamos esto. Y si os dais cuenta me obtiene Mike, Galos Mike y Gambardella Matthew, que son los únicos nombres que empiezan por M, ¿de acuerdo? Por tanto, una consulta más que hemos extraído. Bien, otra consulta habitual es, por ejemplo, obtener aquellos libros cuyo precio sea inferior a una cantidad o sea igual a una cantidad, ¿de acuerdo? Es decir, sería básicamente select, vamos a poner title, bueno, en este caso voy a obtener price para confirmar de que efectivamente está bien, from books, y ponemos el filtro, ¿de acuerdo? Where price sea menor o igual que en este caso 10. Bueno, pues vamos a hacerlo. Const, en este caso ponemos menores de 10 igual. Recurrimos a la array books, perdón, books no, es libros, punto. ¿Lo vamos a filtrar? Sí, lo vamos a filtrar, obviamente, porque vamos a ponerle una condición booleana, entonces vamos a filtrar esa colección de datos. Vamos a poner book aquí y a continuación lo que tenemos que hacer es book.price menor o igual que 10, ¿de acuerdo? ¿Qué nos devolverá? Vamos a verlo. Igual nos sorprende, porque fijaos que price es una cadena de texto, entonces vamos a ver exactamente qué es lo que nos devuelve. Copiamos esto y pegamos aquí, y en este caso sustituimos esto por price. Grabamos y vamos a borrar la pantalla y ejecutamos. Y nos devuelve la cantidad exacta, es decir, 5,95, todos aquellos que son menores. Hay uno de 6,95, podríamos ordenarlo ahora, ¿de acuerdo? Es decir, podríamos ordenar de mayor a menor e incluso eliminar los que fueran los registros únicos. Pero bueno, en este caso lo importante sería sacar, por ejemplo, aquí el precio y el nombre del libro, el nombre del autor, en fin, una serie de datos, ¿de acuerdo? Obviamente esto podríamos ordenarlo con short como hicimos antes, pero en este caso son números, por tanto utilizaríamos una función de dos parámetros, A y B, y el valor que devolveríamos sería A menos B si lo queremos de manera descendente y B menos A si lo queremos de manera ascendente, ¿de acuerdo? Sencillo, no sería nada complicado. Sin embargo, tenemos un problemilla. Fijaos, si yo me voy aquí al explorador, pulso F12 para sacar las herramientas estas de desarrollo y hago esta comparación. Yo sumo esto y lo que me está haciendo es concatenar, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta sale 510. Pero si hago esto, lo que me está haciendo es una comparación. Fijaos que me está diciendo que true porque 6 efectivamente es mayor que 5, ¿de acuerdo? Y si yo aquí pongo un 7, me está dando falso. Entonces, está haciendo una conversión implícita de esa cadena de texto para poder realizar la conversión, ¿de acuerdo? Sin embargo, con sumas no lo está haciendo. Hay que tener mucho cuidado con JavaScript porque es muy raro, es un lenguaje extraño hasta más y no decir. Yo aquí tendría que coger y convertir parse int para poder convertir ese número y que me lo sumara, es decir, tengo que convertirlo, ¿de acuerdo? Por tanto, estas extrañezas pueden en muchos casos implicar que, bueno, más bien generar varios errores, ¿de acuerdo? Pueden derivar en errores que al final se van arrastrando a lo largo de los programas hasta que nos demos cuenta de que la cantidad que está saliendo no es 510, sino que debería ser 15. Y hay y si es tema de importes o algo así, pues hay una diferencia brutal, ¿de acuerdo? No es lo mismo 15 euros que 510, madre mía. Perfecto, bueno, teniendo eso en consideración, yo aquí me arriesgaría a poner, por ejemplo, un parse.float y de esa manera pues sabemos perfectamente que eso ya va a ser convertido a float y que se va a hacer una comparación numérica correcta, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué pasaría si yo quiero, fijaos, vamos a obtener una más que va a ser select, en este caso sum, es decir, la suma del precio, ya que estamos con precios, from books, y en este caso si where price sea menor o igual a 10. Bueno, pues vamos a por ello. Const, y en este caso vamos a poner total, por ejemplo, books, tenemos perdón, books, me da con books, no, es libros, y vamos a copiar esto mismo, es decir, no me voy a matar aquí, vamos a copiar esto mismo, esto ya me obtiene esos valores que son menores que 10, y a continuación lo que voy a hacer es un reduce, y entonces le voy a pasar dos parámetros, un acumulador y a continuación le voy a pasar el valor actual, ¿de acuerdo? Entonces abro aquí y le digo acu más cur.price,
¿de acuerdo? Que es el precio que yo quiero sumar. Y voy a decirle que inicie en 0 por si me da algún problema, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que el acumulador lo va a iniciar en 0. Yo podría iniciarlo en el valor que quisiera, en el caso de que, por ejemplo, pues fuera útil, pero en este caso quiero que aparezca 0. Bien, una vez que yo tengo esto, entonces sencillamente tengo que imprimir por consola y puedo utilizar total, dos puntos, dólar, y ponemos aquí total, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué resultado nos da. Si está concatenando o está... Fijaos lo que da. Está concatenando. Primeramente el 0 con el 5,95, perfecto, es la primera iteración que hace, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí sí que tengo que hacer yo una conversión explícita. Y para hacer eso utilizo parsefloat, y a continuación cierro aquí, grabo, y ahora si ejecuto me da el valor total que yo quería, con un montón de decimales. De hecho, yo lo que puedo hacer es que en esta variable, o mismamente aquí, puedo poner un toFixit y decirle que solo 2. Lo que va a hacer es convertírmelo a cadena, obviamente. El toFixit ya formatea y convierte a una cadena de texto. 45,60, que es el valor que yo quería obtener, ¿de acuerdo? Hay una curiosidad que sí que me gusta pues destacar, sobre todo cuando utilizamos muchas variables con punto, sobre todo cuando se utilizan muchos objetos, que hay que utilizar el operador punto para separarlo de las propiedades, y es lo que se conoce como desestructuración. Es bastante importante y funciona muy bien. Fijaos, por ejemplo, aquí en vez de book yo puedo poner directamente, eso sí me obliga a encerrarlo entre paréntesis, puedo poner directamente price, ¿de acuerdo? Y entonces aquí ya utilizo price, y es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Lo que está haciendo es que me está extrayendo la propiedad con la que yo voy a trabajar y no el objeto. De esa manera, pues aquí no necesito utilizar hacer referencia, al objeto y luego a la propiedad, sino que sencillamente la propiedad. De hecho, yo puedo darle un alias, por ejemplo, llamarle p, y aquí utilizar p, sencillamente. Es exactamente lo mismo. Entonces aquí en cur yo puedo poner directamente price también y obviar lo que es el objeto. Entonces aquí quito esto y es exactamente lo mismo. Si yo ahora borro aquí y vuelvo a ejecutar, fijaos que me da el 45,60 exactamente igual. Esto es aplicable a cualquiera, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, aquí en este split que estoy haciendo aquí, bueno, pues exactamente lo mismo. Es decir, yo aquí podría sacar, en vez de book, bueno, tengo que encerrarlo entre paréntesis, acordaros, para que no nos dé error, y poner aquí author, ¿de acuerdo? Es decir, autor. Y entonces ya sencillamente utilizar autor. ¿Que autor me parece una palabra muy larga? Bueno, no pasa nada. Pues mira, le llamo AT y aquí pongo AT. Y bueno, aquí me he cargado la llave, por tanto ya está chillando. Vale, sí, me la he cargado, pero aquí también. Perfecto. Y de esta manera, pues bueno, va a funcionar exactamente igual, ¿de acuerdo? No da ningún error y ya os garantizo yo que funciona. Perfecto. Vamos a hacer otra extracción más. En este caso, algo muy habitual que se hace en los lenguajes de programación, voy a comentar esto para que no aparezca por ahí. No sé si hay algo más por ahí. Sí, este console log también lo vamos a comentar, y este de aquí arriba también, para que no nos vayan dando el peñazo según vamos avanzando. Otra consulta muy habitual es hacer un select, por ejemplo, género, from books, bueno, from libros, que me estoy yo con books, where género sea igual, por ejemplo, a, no sé, pues vamos a poner computer, ¿de acuerdo? Entonces esto es muy sencillo hacerlo, es decir, simplemente creamos un array que se llame computer y utilizamos el array libros.filter y le decimos que en este caso vamos a utilizar ya la desestructuración de ahora en adelante. Le decimos que el género, que en este caso es genre, pues le decimos que genre sea igual y en este caso computer, ¿de acuerdo? Que es la palabra que estamos utilizando. Entonces si yo aquí me vengo aquí y cojo a ver, computer, y aquí pongo en vez de price, bueno, puedo poner lo que quiera, ¿no? Podría poner perfectamente el price, pero en este caso vamos a ver si el género efectivamente sale. Borramos y ahí tenemos 4 elementos. Entonces yo podría saber, realmente podría hacer un count, es decir, yo podría poner aquí un count y sencillamente poniendo aquí un punto length yo podría saber cuántos, vamos a hacerlo así para que no nos dé error. Entonces console.log computer, y de esta manera pues yo ya tengo la cantidad de libros que hay, en este caso de la temática computer, ¿de acuerdo? Que es bueno, pues de informática.
Si yo quito este link de aquí y quiero comprobar qué libros son los que me devuelve, bueno, pues sencillamente hago esto ya lo podemos eliminar y en vez de género aquí pues pongo por ejemplo title, ¿de acuerdo? Entonces eliminamos aquí, volvemos a lanzar y fijaos, estos son los libros que en este caso se corresponden con ese género, ¿de acuerdo? De computer. Bien, pues vamos avanzando bastante rápido. Entonces vamos a ver ahora cómo podemos ejecutar, por ejemplo, tema de fechas, ¿de acuerdo? Fijaos, si yo, por ejemplo, hago lo siguiente. Voy a utilizar, voy a poner una constante aquí que le voy a llamar fechas. Y lo que voy a hacer es, en este caso, utilizar, bueno, el array general, libros, map. Y lo que voy a mapear aquí, en este caso voy a sacar esta publish date, voy a copiar esto que es bastante larga, voy a copiarla aquí y vamos a llamarla, por ejemplo, fecha, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que voy a sacar es esa fecha, pero voy a hacer un new date, fecha. Esto lo que me está sacando son fechas. Ahora me estoy transformando. ¿Por qué? Porque esta cadena de texto de tipo fecha es compatible con el argumento de entrada que me pide este objeto para crear un objeto de tipo fecha. Entonces, si yo ahora cojo aquí e imprimo fechas, das cuenta que ahora lo que estoy devolviendo son fechas, es decir, no contiene ningún otro, no es un objeto, es sencillamente un parámetro. Entonces cogemos, filtramos esto, le damos y fijaos que me está imprimiendo todas estas fechas, ¿de acuerdo? Todas estas fechas. Muy bien. Ahora vamos a ordenarlas. .short. Y entonces sencillamente tengo que pasarle a coma b, que esto era lo que os comentaba antes, y restar a menos b, ¿de acuerdo? De esta manera lo que estoy haciendo es ordenarlas de manera ascendente, es decir, de menor a mayor. Vamos a ver si lo he hecho bien. Lanzamos y si os dais cuenta tengo aquí septiembre, octubre, noviembre otra vez, que es la misma fecha de la vez anterior, otra vez noviembre, pero en este caso 17, diciembre y ya pasa a un nuevo año. Por tanto están bien ordenadas. Si yo ahora al imprimirlas aquí quisiera en cierto modo que me apareciera con otro formato, yo puedo poner por ejemplo to locale date string y entonces me lo convierte a una cadena un poco más legible, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta ahora ya es una cadena de texto que en este caso pues bueno contiene el día, el mes y el año, ¿de acuerdo? Bien, pero ¿qué pasa si yo quiero filtrar cosas? Porque eso está muy bien, pero ¿qué pasa si yo quiero filtrar aquellos libros que pertenezcan, por ejemplo, a, no sé, al mes de diciembre? ¿Cómo haría yo eso exactamente? Bueno, pues es bastante sencillo dentro de lo que cabe, porque lo que tenemos que hacer es generar un objeto pero cambiarle una propiedad, ¿de acuerdo? Y de esa manera luego ordenar y extraer, pues por ejemplo, los que pertenezcan a un determinado mes. Bien, vamos a hacer eso. Vamos a borrar todo esto. Y yo aquí sí que necesito un obj ahora mismo. Entonces, este obj lo que va a devolver va a ser un objeto modificado, ¿de acuerdo? Entonces, para devolver ese objeto modificado, lo que tengo que hacer es primeramente encerrarlo entre llaves, porque si no, entre paréntesis, porque si no lo encierro entre paréntesis voy a tener problemas de sintaxis. ¿Por qué? Porque si yo abro aquí llaves, esta función lo que está esperando es que yo aquí ponga un return al final. ¿De acuerdo? Un return lo que sea, o sea, un valor, un false mismamente, y me va a devolver un array de tantos false como elementos tenga esta variable este array de libros. Pero si yo quiero generar en un momento determinado un objeto anónimo, como veremos posteriormente a lo largo de este vídeo, voy a necesitar utilizar esas llaves, pero resulta de que voy a tener que encerrarlas entre paréntesis para que identifique que yo lo que estoy devolviendo es un objeto anónimo y no el cuerpo de la función, ¿de acuerdo? Porque entonces me va a exigir me va a exigir la cláusula return o la palabra clave return, y si no se la paso pues da error, obviamente. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. No sé, me ha aparecido el menú por ahí repentinamente. Lo que os comentaba era lo siguiente, fijaos, esto está dando error, ¿de acuerdo? Bueno, para empezar, aquí falta un paréntesis también y ahora ya pues estaría perfectamente resuelto, pero no es lo que nosotros queremos. Queremos devolver un objeto y de hecho queremos modificar una propiedad de ese objeto. Entonces yo tengo que hacer una llamada al objeto, ¿de acuerdo? Es decir, obj. Y luego si quiero devolver un objeto tengo que introducir los dos paréntesis, a continuación abrir las llaves y luego con el operador split
volver a incluir otra vez el objeto, ¿de acuerdo? Porque lo que estoy incluyendo es, quiero una copia exacta del objeto, pero voy a modificar una de sus propiedades, ¿de acuerdo? En este caso lo que voy a modificar es la fecha. Entonces, vamos a utilizar esta palabra de aquí, la vamos a copiar y pegarla aquí sin obj, ¿de acuerdo? Porque en este caso es su propiedad, publish date. Entonces, como este objeto contiene todas estas propiedades, la va a identificar bien. ¿Y qué le digo? New date. Y en este caso sí que tengo que poner aquí obj.publishDate, ¿de acuerdo? Que es lo que va a transformar. Bien, una vez que yo tengo esto, ahora mismo tengo en obj todas las propiedades de este objeto, pero cuidado, que publishDate ya no es una cadena de texto, sino que es una fecha con la que yo puedo operar. Voy a cerrar aquí el map y vamos a ver si es cierto. Vamos a poner un for each. Entonces vamos a pasarle aquí, por ejemplo, book. Y le voy a decir, o bueno, más bien, podemos incluso coger así, pegamos aquí el publish date y le decimos, bueno, vamos a ponerle un alias porque la verdad es que, joder, esta fecha, date, así, ponemos console.log y en este caso directamente date. Bueno, date quizá no sea una palabra adecuada, fecha, porque como existe, bueno, no existe en minúscula, pero bueno, por si acaso. Cerramos y ya lo tenemos aquí. Guardamos y a continuación ejecutamos. Pues fijaos que me está dando las fechas, ¿de acuerdo? Las fechas, pero si en vez de yo aquí publish date pongo autor, ahora ya no tengo como antes, que solo me imprimía las fechas y me había sacado exclusivamente un array de fechas, sino que yo ahora puedo, fijaos, puedo extraer cualquier propiedad. Entonces yo ahora ya puedo ordenar por fecha y en función de eso pues extraer determinadas cosas. Fijaos, yo quiero los libros cuya fecha de publicación sea, cuyo mes de publicación sea igual a noviembre. ¿Cuál sería el equivalente en SQL? Pues fijaos, select, quiero el nombre, vale, perfecto, título, y en este caso lo que quiero es from libros y la condición que le voy a poner va a ser que month, bueno, que sería para extraer el mes de la fecha, voy a poner fecha aquí porque no quiero escribir publish date, sea igual en este caso a 11, ¿de acuerdo? De esta manera es justa la consulta que estamos haciendo aquí. Bueno, vamos a hacerlo ahora. Bien, una vez que yo tengo todo esto, voy a apartar esto un poquito para abajo porque luego lo voy a utilizar, voy a emplear el método filter y entonces aquí sí que le voy a pasar ya en desestructuración, le voy a pasar la publish, no sé, vale, perfecto, la tengo ahí. Voy a poner aquí f y le voy a decir que f.getMonth, que realmente no me lo está identificando, pero bueno, da igual. El problema de getMonth es que me devuelve, me está devolviendo el mes haciendo referencia desde enero, pero enero lo toma como 0, ¿de acuerdo? Y sin embargo para nosotros es el 1, porque realmente el mes que yo quiero extraer es el 11, entonces me devolvería 10, y 10 es octubre, no noviembre. Entonces yo tengo que sumarle un +1 aquí, y ahora decirle que esto sea igual a 11, ¿de acuerdo? Entonces ya tengo el filtrado aquí. Ahora sencillamente, bueno, utilizo el for each, y lo que le voy a decir es que me filtre, bueno, de momento vamos a poner la fecha, y vamos a ver realmente si me está dando solo fechas de noviembre, ¿de acuerdo? Borramos, lanzamos y fijaos que solo me da fechas de noviembre, ¿de acuerdo? Entonces voy a añadir aquí una cosa más y que va a ser order by fecha. Entonces vamos a ordenarlo. Bueno, pues sencillamente un punto más, short, ponemos la función de a, b y a continuación a -b. De esta forma tengo ordenado eso de manera, bueno, perdón, aquí sería a punto publish date y aquí b.publish date, que yo soy muy listo. Perfecto. Entonces lanzamos aquí y fijaos la comparación, ¿de acuerdo? Antes ponía 17, 0202 y ahora pone 0202 17. Bien, pues entonces ahora yo ya puedo, aquí en vez de esto, pongo title y aquí pongo bueno, fecha, sí, exactamente igual. Bueno, no lo voy a cambiar, es fecha, es el título. Lanzamos y estos son los títulos de los libros que se han publicado por orden en noviembre, si lo diré, en noviembre, ¿de acuerdo?
Como veis es una consulta, bueno, está ya un poco más trabajada, pero en el fondo es exactamente lo mismo. ¿Qué pasaría si yo aquí quiero obtener nada más que, fijaos, quiero el título y el autor, ¿de acuerdo? Quiero el título y el autor. Entonces, claro, yo aquí ya tendría que hacer algunas cosillas más. Y tendría que aplicar, vale, esto me lo ordena aquí, bueno, me devuelve las fechas ordenadas. Entonces voy a utilizar sencillamente que me imprima aquí. Puedo hacer dos cosas. Mapearlo una segunda vez. Bueno, una segunda, ya van tres, realmente. Pero bueno, imaginaos, una vez más, con el método map y crear un objeto anónimo, de forma que solo me contenga los campos título y autor, ¿de acuerdo? ¿Y eso cómo lo voy a hacer? Pues después del método short. Entonces puedo hacerlo. Voy a seguir aquí, voy a poner un map y en este caso voy a desestructurar por dos campos. El autor y el título, nada más. Entonces esto yo lo que voy a crear es un objeto anónimo en el que le voy a poner, en este caso en español, aquí voy a poner autor y a continuación título voy a poner title. Esto está mal hacer esto, ¿de acuerdo? ¿Por qué está mal? Porque, a ver, yo aquí en el for each, realmente esto es recorrer un bucle dos veces, esto es estúpido totalmente, porque mismamente aquí en el for each yo ya podría extraer, desestructurar el autor y el título e imprimirlos. Pero si quiero almacenarlos en un array, imaginaos, si yo quiero almacenar esto en un array, en este caso fechas, pues si yo ahora hago un console.log fechas, que bueno, no tiene sentido el nombre, pero bueno, vamos a mantenerlo ahí. Si yo ahora imprimo esto, fijaos que lo que me está devolviendo es el autor, el título, el autor, el título y el autor, el título, es decir, un array de nuevos objetos. Y entonces yo ya podría hacer más cosas, pues podría volver a filtrar, imaginaos, podría además volver a filtrar por aquellos que empiezan por P. Vamos a hacerlo, filter. De hecho, vamos a hacerlo aquí, punto, filter. Y entonces quiero que el nombre empiece por P. Va a salir solo Peter y Paula. Entonces vamos a coger aquí, vamos a desestructurar y en este caso le vamos a decir, perdón, vamos a desestructurar y le vamos a decir que sea autor. Fijaos que ahora han cambiado el nombre de las propiedades, ¿de acuerdo? Ahora es autor. Y entonces le decimos aquí que autor.split, vamos a romperlo de esta forma y el elemento 1 y que el primer carácter sea igual, en este caso a P, ¿de acuerdo? Grabamos, volvemos a ejecutar y fijaos que ahora solo me sale Peter y Paula, ¿de acuerdo? Entonces el SQL ahora ha cambiado. Claro, esto está muy bien cuando son pocos registros, cuando son cientos y miles, pues te puedes imaginar que, a ver, iterar, daos cuenta que cada función de esta es un bucle. Entonces yo todo esto lo haría en un solo bucle. En un solo bucle se podría hacer a la antigua usanza. Encadenando este tipo de métodos lo que estamos haciendo es sobrecargar. Esto no es optimización ninguna, es legibilidad, de acuerdo, no te lo voy a discutir, es muy legible ver este filtrado aquí lo que estás haciendo, ver este otro filtrado lo que estás haciendo, etcétera, etcétera, pero realmente no es nada efectivo, porque fijaos, este map está haciendo un primer bucle donde está extrayendo, o más bien convirtiendo y generando nuevos objetos y me devuelve un array. Luego utilizo filter, pues vuelve a recorrer todos los elementos del array libros. Luego short, vuelve a hacerlo y encima ordenando, que no es fácil, este algoritmo no es fácil ordenar todo esto. Luego vuelvo otra vez a mapear. Luego otro filter más y no pongo más porque ya no tiene ningún sentido, pero se podría hacer, ¿de acuerdo? Podríamos seguir aplicando filtros y filtros y filtros. Bueno, es una barbaridad, lo es, sin duda alguna, ¿de acuerdo? Esto no es nada efectivo y de hecho esto si tuviéramos muchísimo más registros, imaginaos 10.000 registros, pues entonces aquí ya es donde se notaría el peso de hacer esto. Y entonces tendríamos que recurrir a, pues a la antigua usanza, a hacer un for e ir comparando con ifs y con cosas que realmente es lo que hacen ellos implícitamente, ¿de acuerdo? Básicamente es esto, lo que pasa es que, digamos que bueno, pues lo podríamos hacer nosotros perfectamente en otro archivo, crear las funciones map, filter y luego encadenarlas, ¿de acuerdo? Es exactamente lo mismo. Esto lo que devuelve es un array, devuelve un array, otro, en fin. Y fijaos que aquí podríamos ir encadenando de forma que este map sacara el precio también y lo sumara, ¿de acuerdo? Y hacer auténticas barbaridades, hacer un reduce aquí con los precios. De hecho, fijaos, podríamos autor tal, un price, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a tener aquí un precio que va a ser price, una propiedad más, y en este caso voy a quitar este filtro de aquí, pero voy a poner un reduce.
Con lo cual, bueno, estamos en lo mismo. Voy a poner el ACU y aquí voy a hacer una desestructuración que en este caso va a ser el price. Entonces vuelvo a inyectar aquí una función lambda y le digo que el ACU más price. Entonces inicio esto en 0 y lo guardo en fechas. Entonces ahora me dirá que en este caso pues este price sería, bueno, la suma de estos tres, qué sé yo, no sé lo que va a dar, pero vamos, me va a dar un número, un NaN me dice, cuidado. Bueno, sí, claro, es que no es price, ahora le llamé precio, perdón. Esto hay que tener mucho cuidado con el cambio de propiedades porque en muchas ocasiones esperamos algo y fija, y está concatenando. Bueno, pues aquí hay que utilizar un parse float o float, como se llame, un parse float, y entonces ahora ya pues tenemos 17,85. Fijaos que da un número y además lo da con 2 decimales, precioso. ¿De acuerdo? Bien, más cosillas. Y ya para terminar, tenemos en SQL es habitual aplicar funciones personalizadas. Imaginaos, select, voy a utilizar un método que me invierta las palabras de una cadena. Aquí le paso el autor, y a continuación devuelvo el nombre, es decir, el autor, devuelvo el autor invertido o las palabras from libros, y luego ya, bueno, podré aplicarle un where aquí o lo que sea, ¿de acuerdo? No lo voy a hacer eso. Entonces vamos a obtener un nuevo array que va a ser autores, vamos a llamarle nombres cambiados. No vaya a ser que alguno se ofenda por decir invertido. Nombres cambiados. Y entonces vamos a tirar, obviamente, de libros, punto, y vamos a mapear. Entonces, bueno, primero vamos a crear la función, vamos a crear una función que le vamos a llamar invertir y va a tomar un parámetro. En este caso no me hacen falta los paréntesis porque va a tomar un solo parámetro. ¿Y qué me va a devolver? Voy a alargar esto un poquillo porque esta función se las trae. Me va a devolver. Voy a coger el paran y lo voy a reventar por los espacios en blanco, ¿de acuerdo? De forma que me separe el apellido del nombre. Voy a coger y lo voy a mapear y en este caso le voy a decir que cada palabra me la vuelva a reventar en letras en este caso y que me invierta ese array, reverse. Entonces luego que me lo junte con el espacio en blanco, es decir, que me una las palabras pero ya invertidas. Y ya por último que me junte todos los componentes de ese array, es decir, las palabras, pero en este caso con el espacio en blanco. Y esto lo que me hace es invertir las palabras. Bien, me voy a map. En map, ¿qué es lo que quiero extraer? Quiero el autor. Bueno, pues vamos a empezar a desestructurar. Y aquí voy a poner author. Entonces, lo que voy a hacer es crear un objeto. En este caso, que bueno, la manera buena de representarlo es así. Voy a crear un objeto, en este caso anónimo, donde le voy a poner nombre 1 y le voy a decir que sea el autor, obviamente, el autor. Y voy a poner nombre 2 y le voy a decir que sea invertir autor. De esta forma. Una vez que yo tengo esto hecho, ya tengo aquí en nombres cambiados, yo ya tengo los nombres tanto del autor como del autor invertido, ¿de acuerdo? Yo sé que hay varios campos por aquí que están doblados, entonces vamos a utilizar aquí un new set, de forma que me devuelva nada más que los nombres, que me devuelva los nombres únicos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Eva, que aparecía por ahí varias veces, Eva Coretz, bueno, pues que me aparezca una sola vez, ¿de acuerdo? Bien, una vez que yo tengo esto, lo que voy a hacer es sencillamente un for each. Voy a poner aquí, bueno, en este caso es inútil desestructurar, pero bueno, sí, tiene dos propiedades, pero lo vamos a hacer igual. Vamos a poner aquí nombre 1, y es más, le voy a dar un alias y nombre 2, y le voy a dar también otro alias. Y entonces voy a decir aquí console.log, voy a utilizar las comillas invertidas y le voy a decir nombre, abrimos dólar con las dobles para insertarlo y le decimos n1. Y a continuación guión, cambiado, y ponemos n2. Perfecto. Entonces lo que va a hacer es imprimirme todo esto y fijaos cómo estamos creando, como hicimos antes ya, en este caso un objeto anónimo donde le paso un campo que ya existe dentro de aquí, pero en este caso también lo estoy invirtiendo, ¿de acuerdo? Es decir, le estoy aplicando una función, que es justo lo que estoy haciendo aquí, que bueno, de hecho aquí podría utilizar un distinct, es decir, aquí sería un distinct, de forma que me obtenga nada más que los valores únicos, ¿de acuerdo? Vamos a ver si esto funciona.
que por supuesto que lo va a hacer. Y fijaos que aquí me devuelve los valores. Lo que pasa es que me está devolviendo... Ah, vale, ya sé, porque claro, es un objeto. Es un objeto, claro, entonces el new set no vale. Vale. Esto tendría que hacerlo de una manera diferente, es decir, tendría que mapearlo con el autor y luego mapearlo creando. Claro, set lo que espera es un array de elementos, nada más, no de objetos. Entonces, fijaos, esto tendríamos que hacerlo de la siguiente manera. Vamos a ver, voy a hacer aquí libros.map y voy a decirle, voy a desestructurar el autor, y me va a devolver sencillamente el autor, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí ya tengo en este set todo lo que necesito para obtener nada más que los autores únicos. De hecho, si yo hago un console.log nombres cambiados, nos vamos a dar cuenta que solo aparece, vamos a renombrar, o sea, vamos a comentar todo esto, nos vamos a dar cuenta que solo aparece, fijaos, los nombres únicos, ¿de acuerdo? En este caso es un objeto set con 9 elementos. Perfecto. Una vez que yo tengo esto, entonces ahora tengo que aplicar un segundo map al resultado del set. ¿Y qué segundo map es? Bueno, pues concretamente este. Seleccionamos todo esto, descomentamos, eliminamos este libros de aquí y sencillamente con hacer esto ya es más que suficiente. Bueno, aquí me está dando un error. A ver, vamos a ir paso a paso. Vamos a quitar esto de aquí. Vale, es que aquí sobra esto. Y vamos a pegar esto, perfecto. Era algún paréntesis que se coló de antes. Si ahora ejecutamos, me da un error porque efectivamente aquí ya no existe autor, sino que realmente existe nada más que, bueno, va a existir un autor. Y aquí tengo que poner autor y aquí tengo que poner autor. Perfecto, ahora creo que sí. Volvemos y me da otro error. Punto map, ¿por qué? ¿Por qué me da error? Map. Punto, ¿qué me está diciendo? Valor interno no es una función. A ver, vamos a hacer... No, pero esto no tiene nada que ver con esto. A ver. Vamos a ver qué está pasando. Vale, es que igual tengo que encerrar esto entre paréntesis, que no me sirva. A ver. Porque como es una instancia de un objeto, no, pues no sé qué pasa. Map.autor, a ver. Y si no, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner aquí nombres cambiados. Punto. Y a ver si ahora funciona. Que debería. Punto map. New set. Pues un new set. Ah, bueno, claro, es que igual el new set. No, pues el new set, claro, me devuelve, pero me devuelve esto y tengo que convertirlo a un array. Any iterable. A ver. Punto. Tiene for each. No sé si obtengo los values. Punto values. A ver si ahora. No. Bueno, pues es que no sé cómo funciona este objeto. Ahora mismo me estoy liando. Voy a hacer una pausa, lo reviso y os comento. Un segundín nada más. Bueno, era más sencillo de lo que parecía. Sencillamente tenemos que hacer lo siguiente. Es decir, el set, obviamente hay que buscar otros métodos para operar. El map, en este caso, no nos serviría, ¿de acuerdo? Porque nos está dando error. Entonces vamos a convertirlo a un array.from. Utilizamos esto. Y ahora sí que ya es un array. Entonces yo ya puedo utilizar los métodos de map, ¿de acuerdo? Entonces grabamos aquí y fijaos que ahora, si hago un clear y ejecuto, ahora ya me está dando lo que quería, el nombre y cambiado, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, está invertido. El nombre por las palabras nada más. Entonces sencillamente era esto, convertir este set a un array o incluso utilizar pues algún iterable o algo que contenga este objeto que nos permita iterar en él y también pues hacer cierta funcionalidad que en este caso lo que queremos es transformar y devolver objetos, ¿de acuerdo? Bien, pues con este último ejemplo, yo creo que era el último que quería mostraros, a ver si encuentro algo más interesante por aquí. Yo creo que no, porque ya lo hemos repasado todo bastante. Es decir, sí, queda una cosa bastante importante. ¿Cómo insertar un objeto? Hasta ahora lo que hemos estado haciendo ha sido insertar e incluso actualizar, ¿de acuerdo? Porque hemos hecho un update por aquí
Fijaos, hemos hecho un update cuando aquí en fecha la reconvertíamos, ¿de acuerdo? Esto es lo mismo que hacer un update. De hecho, bueno, podemos utilizar algún cambio, vamos a cambiar algo por ahí para, bueno, pues para actualizar, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, es muy sencillo. Vamos a hacer un update. En este caso vamos a hacer un update que todos aquellos objetos cuyo precio sea inferior a 10, perdón, todos aquellos elementos cuyo precio sea inferior a 10, pues que me lo cambie a 10 mismamente, ¿de acuerdo? Vamos a hacer eso. Entonces vamos a coger const, vamos a poner, por ejemplo, libros menores de 10, por ejemplo, de esta forma. Entonces lo primero que vamos a hacer es filtrar, y como ya lo teníamos por aquí filtrado, que teníamos esta aquí, pues nada, copiamos esto directamente y lo pegamos aquí. Bien, una vez que tenemos esto, entonces yo ahora tengo que hacer un punto map y hacer lo que ya hicimos antes, es decir, un obj, y a continuación lo que quiero devolver es un objeto. Entonces, ¿qué objeto quiero devolver? Bueno, pues voy a devolver con elemento split este obj, y a la propiedad esta price, lo que voy a ponerle es un valor de 10. Cuidado, como es cadena de texto, vamos a ponérselo así, ¿de acuerdo? Para que no haya, bueno, no va a haber ningún tipo de problema, pero bueno, igualmente lo vamos a hacer así. Y vale, me está dando un error aquí porque puse coma, punto. Y esto es un update. Yo ahora puedo hacer un for each. Bueno, realmente vamos a hacerlo luego porque quiero iterar, vamos a poner un libros menores de 10, punto for each, y entonces vamos a iterar todos los precios de esta array, es decir, vamos a desestructurar aquí price para verlos todos, y lo que vamos a hacer es sencillamente imprimir por consola price, a ver si realmente los ha actualizado o no, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces borramos aquí, ejecutamos, y si os dais cuenta, bueno, claro, es que estoy listando nada más que esto, no, perdón, quiero libros, clear, y lanzamos. No sé si grabé ahora. Y no lo... Ah, bueno, claro, es que libros no, porque... Claro, es que no lo está actualizando porque me está devolviendo una matriz. Claro, es que me está devolviendo esto cambiado, pero no es exacto. No, lo que tengo que hacer aquí es cambiar books. Vale, entonces esto tendría que utilizar... Bueno, books no, libros, perdón. Lo que tendría es que actualizar libros. Claro, aquí lo que estoy haciendo realmente es filtrar y luego cambio nada más que los filtros, pero no es exactamente lo que quiero. Lo que quiero es cambiar precisamente. Entonces yo aquí tendría que hacer lo siguiente. Primeramente esto, quitarlo. No quiero un filter. Entonces, vale, esto perfecto. Esto está bien y yo tendría que hacer aquí pues una comprobación. Entonces tengo que hacer si obj.price es menor o igual a 10, pues entonces devuélveme esto cambiado, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a quitar esto de aquí. Aquí sí que tengo que hacer esto. Bueno, no hace falta el punto y coma. Por el contrario, bueno, que no hace falta un else, return, retórname obj sin cambiar, ¿de acuerdo? Y de esta manera yo ya tengo, cierro aquí, cierro el paréntesis y listo. Entonces ahora sí, si yo recorro, claro, aquí tendría que poner, en vez de libros menores de 10, tendría que poner libros, ¿de acuerdo? Es decir, que libros sea igual a esto, porque lo que estoy haciendo es modificarlo. Entonces aquí recorro libros y ahora en teoría esto ya debería estar bien. Vale, porque libros es constante. Bueno, no, es que estoy declarando aquí constante. No, perdón, esto es así. Y creo que libros, a ver, no, puse let. Vale, perfecto. No, es que estoy declarando constante, eso no sirve. Cierro. No sirve porque ya estaba declarado arriba. Y fijaos que ahora me ha cambiado todos los valores que son inferiores a 10 o iguales a 10 por 10. Esto es un update, ¿vale? Un update sería algo así. Sería un update from... No, update, sí, from libros, set... sería un set, en este caso, price, igual a 10, where price sea menor o igual a 10, algo así, ¿vale? No sé si el from va primero, creo que va así, que es update from libros, set price o from libros al final, la verdad no lo recuerdo ahora mismo, pero bueno,
Básicamente sería esta secuencia la que estamos haciendo. ¿Y cómo sería una inserción? Pues una inserción sería relativamente fácil, porque fijaos, sería simplemente poner libros. Podemos utilizar libros.push, con lo cual añadiría un objeto nuevo, o podemos utilizar el operador de split, que es lo que vamos a utilizar. Es decir, yo pongo libros aquí, coma, y a continuación aquí le añado un nuevo objeto, por ejemplo este mismo. Copio esto, vamos a poner aquí un intro y vamos a copiar esto aquí. Copiar no, perdón, pegar. Y entonces le voy a poner, creo que terminaba en el 112, pues este va a ser el 113 y aquí voy a ponerme yo. ¿De acuerdo? Y no voy a cambiar nada más. Grabo y entonces si yo ahora hago un libros.filter y le digo que el autor sea igual, en este caso a José, vamos a ver si realmente, voy a imprimir esto directamente, a ver si realmente me devuelve un array con un solo elemento. Damos intro y me devuelve solo el nombre del autor, que en este caso pues podría poner, bueno, esto es un array, podría poner 0.autor. De esta manera pues me devuelve solo mi nombre. Ahí lo tenemos, abajo del todo José, ¿de acuerdo? Entonces hemos hecho update, hemos hecho insert, esto sería básicamente el equivalente, ya para terminar, insert into libros, values, y aquí pondríamos los valores, los nuevos valores, ¿de acuerdo? Que tampoco los voy a poner separados por comas, pues sería el ID, el autor, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pero en este caso lo que tenemos que hacer es, fijaos, aquí lo que estoy metiendo es un objeto directamente sobre en la matriz, pero podría crear aquí por ejemplo un const nuevo libro, podemos poner nuevo libro y a continuación pues pegar aquí este nuevo libro, ¿de acuerdo? Y luego pues insertarlo tantas veces como sea necesario. De hecho yo aquí puedo insertar los que quiera, es decir, no solo puedo insertar este, puedo poner una coma e insertar uno más, ¿de acuerdo? O los que quiera. En este caso hemos insertado uno, incluso podríamos hacer un bucle y tomar uno como referencia, cambiarle alguna propiedad, algún número, por ahí cosas aleatorias totalmente y generar pues una nueva colección de libros. Entonces, tras esto, si nosotros ponemos aquí, fíjate, o fijaos más bien, perdón, si aquí hacemos un console.log y ponemos libros.length, pues obtendrá, de momento vamos a coger y esto lo vamos a comentar para que no nos salga ahí todo. Y aquí console libros, vale, la longitud, y ahora copio esto y lo pego aquí abajo, grabo, borramos a pantalla, ejecutamos y fijaos que me sale 12 y tras la inserción me aparecen 13 registros. Por tanto he hecho una operación de inserción, ¿de acuerdo? ¿Podría hacer la de eliminación? Por supuesto, podría hacer la de eliminación de manera muy sencilla. Fijaos, yo podría hacer un delete from libros. Bueno, vamos a comentar aquí para que no me dé el coñazo. Where, por ejemplo, autor sea igual a José. Vamos a eliminar esto. Entonces, para eliminar esto, sencillamente yo ataco a libros directamente, pongo libros.filter y le digo, además lo voy a desestructurar aquí, autor, y le digo que autor sea diferente a José. Entonces grabamos y vamos a imprimir console.log libros.length. Grabamos, borramos aquí, lanzamos y fijaos que vuelvo a tener 12 registros, ¿de acuerdo? Es decir, el José voló, buscó algo que se llamaba José y lo eliminó directamente, ¿de acuerdo? Podría incluso también eliminar aquellos que empiecen por una letra determinada. Fijaos, vamos a utilizar este mismo, pero en este caso autor, le voy a poner punto split, vamos a hacer exactamente lo mismo que antes, split, vamos a romperlo así, el 1, que es el carácter, digamos que es el nombre dentro de esto, y el primer carácter sería el 0. Entonces yo le voy a poner que sean diferentes, por ejemplo, a la E. Por tanto, todas las EVAs las va a eliminar. ¿Cuántas EVAs hay? Vamos a buscar aquí, a ver. Vamos a minimizar esto, control F, EVA, y dice que hay 3. Bueno, pues si hay 3 y son 12 registros, obviamente me tienen que aparecer 9 en total, ¿de acuerdo? Vamos a ver si es cierto. Bueno, realmente son 13 registros porque meto uno nuevo, 13 menos 3 tienen que aparecer 10.
Vale, lanzamos. Vale, me da un errorcillo aquí. ¿Por qué? ¿Qué me dice? A ver dónde está. No puedo leer propiedades de indefinido. Dice que autor es indefinido. De libros filter. A ver. ¿Qué hice mal? Valor 1. Lo rompe. Autor. Libros. Bueno, esto aparentemente está bien. ¿Dónde está el fallo? A ver, vamos a sacar esto de aquí. A ver. Grabamos y a ver si me sigue dando el mismo problema. Vale, ahora me dice que 13. Entonces el problema lo tengo aquí. Punto split. Uno. Valor 0. Diferente de E. ¿En qué me equivoco? Si es lo mismo que hicimos antes. Pues no, dice que no. A ver, autores. Sí, lleva el espacio en blanco, por tanto me lo tiene que devolver. A ver, vamos a ver. Que esto. Si yo pongo aquí un map. Vamos a ver. Y entonces pongo un console. Bueno, si pongo un console.log, lo que me va a hacer es. Bueno, a ver, libros, claro, pero es que son un montón. Pero me rompe el nombre. No, vamos a hacer un for each. For each item. Y entonces console.log item.autor. Autor. Vaya. Vamos a ver qué es lo que está haciendo. Item.autor. Ah, bueno, claro, es que ahora ya no tiene autor, perdón. Que aquí me he cargado todo el contenido y me devuelve el nombre. Entonces, ¿por qué? Vamos a ver, si yo pongo aquí 0, no me va a devolver el primer carácter. ¿Por qué da error? No puedo leer la propiedad de indefinido. Leyendo 0. Pero es una cadena de texto. ¿Cómo no vas a poder leerla? Vale, el problema que me está dando es que, fijaos, hay un indefinido aquí porque José no tiene apellido. Entonces, claro, está dando un problema ahí. Por tanto, lo que vamos a hacer es, pues nada, vamos a comentar esto. Esto lo vamos a comentar también. Y lo que voy a hacer es darle un apellido, ¿de acuerdo? De forma, bueno, más bien un segundo nombre. Manuel, vamos a poner Manuel, coma, exactamente igual que están ahí, y aquí vamos a poner José. Perfecto. Por eso estaba dando indefinido, porque realmente, claro, solo tenía un elemento. Bien, entonces, si yo ahora pongo autor.split, si ahora yo aquí le digo 0 y le digo que sea diferente a que habíamos dicho, a E, que es Eva, tiene que eliminar 3, entonces vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Vale, ahora me está dando valores booleanos. Ah, bueno, porque aquí es un filter, perdón. Aquí tengo que poner un filter y no un map. Bien. Como veis son todo problemas, o sea, al final te pones a hacer algo de esto y bueno, aquí estoy imprimiendo todo libros. En este caso vamos a imprimir nada más que el nombre, que es autor. Perfecto. Esto de la programación, lo bueno que tiene, fijaos, lo que me está devolviendo son los nombres, pero no hay ninguno que empiece por E, es decir, los ha eliminado todos. De hecho, si nosotros ahora hacemos un console.log libros.length, pues eran 3 nombres, creo, pues nos devuelve 10, que eran justo, tenía 12, insertamos 1, que soy yo, eran 13, eliminamos 3, que en este caso es por letras E, y al final pues quedaron en 10, ¿de acuerdo? De 13 pasaron a 10. Bueno, recapitulando un poco, ¿por qué nos daba este problema? Básicamente porque yo, al añadir aquí un nombre nuevo, un registro nuevo, no había separación aquí. Entonces el último registro no contenía un valor 0. No contenía un elemento, o sea, un índice 1, sino que contenía solo un índice 0, ¿de acuerdo? Y yo lo que quería era extraer el segundo elemento,
que me devuelve este método split, es decir, me rompe ese nombre en dos posiciones, en este caso apellido y nombre, pero siempre y cuando exista el apellido y el nombre. Si no existe, pues obviamente por eso daba indefinido y entonces daba error aquí, ¿de acuerdo? Una vez solucionado, si os dais cuenta, lo que hacemos es simplemente filtrar y devolver todos aquellos registros que no cumplan esta condición, ¿de acuerdo? Entonces todos estos quedan descartados porque lo que estoy haciendo es filtrando. Filtrando me almacena el resultado en un buffer hasta que termina y luego vuelca ese buffer a esta variable de aquí. Y esta variable de aquí solo contendrá aquellos elementos que no cumplan, en este caso, esta condición, porque tienen que ser diferentes a E. Bueno, perdón, que no cumplan, no, que la cumplan, ¿qué coño? Que cumplan. Los que quedan eliminados son aquellos que... no, a ver, sí, correcto. Los que quedan eliminados son aquellos que no cumplen esta condición, es decir, que sí empiezan por E, pero que no son diferentes al carácter E, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo. No voy a enrollarme más porque hemos hecho selección, varias selecciones, hemos hecho actualización, hemos hecho inserción y hemos hecho eliminación. Nos hemos equivocado en algún momento por ahí, cosas totalmente normales y además con ello aprendemos mucho, porque realmente se aprende mucho de los errores, ¿de acuerdo? Pues imaginaos esto, no caes al final si efectivamente ese nombre llevaba tal, bueno, lo que sea y al final pues como veis todo vuelve por el buen camino, ¿de acuerdo? Nada más ves ahí indefinido, analizas por qué es indefinido y te das cuenta que efectivamente esto pues necesita dos elementos para poder separarlos por el espacio en blanco. Y por lo demás yo creo que vamos, que es un vídeo bastante completo. Yo espero que os sirva, de verdad, espero que os sirva. Ojalá esto lo hubiera tenido yo en su día, todos estos elementos cuando empecé en JavaScript hace muchísimos años. Pero sí es cierto que estos vídeos se aprende muchísimo con ellos, especialmente si tienes ya una noción básica de JavaScript, porque estos métodos, tanto el filter, el map, el for each, y bueno, y muchos otros que hay que no estamos utilizando aquí, pero muchísimos otros, pero principalmente los que más se utilizan son estos, filter, map, el for each, por supuesto, y el reduce. El reduce se utiliza también muchísimo, ¿vale? Si os dais cuenta es el count, perdón, el count es el sum que bueno, reduce lo podríamos utilizar para calcular productos, para calcular cientos de cosas, ¿de acuerdo? Es decir, no es simplemente una suma. Yo lo he utilizado una suma porque en SQL es habitual utilizar el sum para obtener totales, pero obviamente podríamos utilizarlo de cualquier otra manera, porque podemos sustituir en vez de que sea el acumulador por el valor actual, perdón, más el valor actual, pues puede ser el por, puede ser el menos, puede ser lo que se nos ocurra, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.